Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros, a la Fundación Mediterráneo por esta magnífica sala y sobre todo a Cori por esta iniciativa tan bonita porque, bueno, el mayor enemigo de la conservación es la indiferencia e iniciativas como esta que está potenciando que los jóvenes estén motivados, que comprendan los problemas de los océanos, que vean todo este mundo que queda por descubrir, pues la verdad es que hace mucha falta. Se me acopla el micro, no sé si es porque estás encendido. ¿No? Me muevo por aquí. Muy bien, pues me gusta empezar estas charlas con una reflexión sobre qué ha sido el mar durante la historia de la humanidad. Y yo creo que en una ciudad primilenaria como Cartagena, pues esto es todavía muy... No sé qué me estás intentando decir desde arriba. ¿Eh? Vale. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Que use este mejor. ¿Sí? ¿Hable por este? Ahora está encendido. Entonces este no, este sí. Si podemos bajar un poquito la luz para que se vea la transparencia. Vale, gracias. Bueno, rebobinando. Si pensamos qué ha significado el mar durante la historia de la humanidad, durante estos cientos de miles de años que llevamos en el planeta, pues podemos ver que durante la mayor parte, prácticamente toda esta historia, el mar ha sido una alfombra azul, ha sido esta superficie que separa dos mundos, pero no es hasta hace relativamente muy poco que el ser humano empieza a preguntarse qué hay debajo del agua y empieza a estudiarlo. De hecho, el mar durante esta gran parte de la historia de la humanidad ha sido algo misterioso, algo que da miedo, ¿no? Algo donde viven especies desconocidas, donde se acaba el mundo y te caes por un precipicio infinito, de donde vienen los enemigos, de donde vienen los temporales. De hecho, podemos ver que muchas ciudades, sobre todo medievales en España, se construían a una distancia prudencial de la costa y la gente, a no ser que tuviera que trabajar en el mar, a no ser que tuvieran que bajar a pescar o a navegar, pues tampoco se acercaban a la playa. Tenemos que pensar que quizás la gran mayoría ni siquiera sabía nadar, ¿no? Entonces, es curioso que si bien el mar ha jugado un papel tan importante en el desarrollo de la historia, de la cultura, pues para el ciudadano de a pie era algo que imponía respeto. Y bueno, este ejemplo es en la Costa Brava, uno de estos pueblos medievales que están a una distancia de la costa, pero ¿qué os voy a decir en Cartagena, ¿no? Cuando en 1289 el obispo se va a Murcia con miedo de estas incursiones bereberes que venían por la mar. Entonces, de hecho, el conocimiento, el preguntarse qué había debajo del agua no era una cuestión importante. En el pasado los barcos usaban un escandallo cuando veían tierra a la vista para no embarrancar, pero una vez que se perdía la tierra a la vista se guardaba el escandallo y se olvidaban de medir estas ondas. No es hasta mediados del siglo XIX donde las primeras expediciones con fines científicos deciden parar el barco en alta mar, echar un escandallo y ver qué hay ahí abajo. De hecho, me llama mucho la atención esta expedición en 1877 del HMS Challenger, una de las primeras expediciones en hacer ciencia oceanográfica, en tomar muestras, en pescar, en diseccionar los animales. Pues como veis aquí en el mapa, hace varias mediciones a lo largo de los océanos en sus cruces y por suerte o casualidad en una de estas mediciones con el escandallo lo clava en la fosa de las Marianas en el punto más profundo del planeta, ¿no? De estos, mirad ahí, pues 30 medidas que toman todo el océano, pues una de ellas es ahí y como veremos más adelante, el punto más profundo del planeta se llama el abismo de Challenger en honor a este buque que lo descubrió en el siglo XIX. Luego, como siempre, la tecnología militar suele ir por delante, permite grandes avances. Después de la Primera Guerra Mundial, con la aparición del sonar, se empiezan a tomar mapas un poco más detallados. Veis aquí en verde que se empieza a apreciar una estructura a menos profundidad en mitad del Océano Atlántico. No se entiende muy bien lo que es.
En los años 60, fijaros, apenas un año antes de la llegada del ser humano a la superficie de la Luna, se obtiene la primera representación, que no llega a ser una imagen, obviamente, porque está cubierto de agua, pero con los datos obtenidos por los satélites se puede ver la complejidad del planeta que queda oculto bajo las aguas. Se pueden ver las grandes dorsales oceánicas, como la que cruza el Océano Atlántico, que es donde se está generando nueva corteza terrestre, que está empujando hacia ambos lados, haciendo que la masa americana se esté separando de la euroasiática a unos 2 centímetros al año, y como el planeta no puede crecer de volumen, esto quiere decir que en la cuenca opuesta, en el Pacífico, se está destruyendo corteza a un ritmo equivalente. Pues por eso toda la cuenca pacífica está rodeada de grandes fosas de subducción, donde la corteza del fondo del mar está pasando por debajo de la corteza de los continentes, y esto genera, por un lado, las grandes cordilleras que rodean esta cuenca, como todos los volcanes y terremotos por los que es conocido el Pacífico. Y es precisamente en estas fosas donde se está destruyendo corteza oceánica, donde encontramos los puntos más profundos del océano, como ahora veremos. Pues para poner un poquito en contexto, sabéis que el océano cubre el 70% de nuestro planeta, y dentro de este 70% pues tenemos aproximadamente un 9% que es la plataforma continental, que es lo que se veía en la transparencia anterior, que rodea a los continentes, que era tierra seca antes del último gran deshielo, pero cuando subió el nivel del mar, pues quedó este lecho marino a unos 50-60 metros, que es donde se desarrolla pues casi todo el buceo recreativo, donde se desarrolla la pesca costera, etc. Luego tenemos el gran talud que nos lleva a la cuenca abisal, a lo que comúnmente se llama el fondo del mar, con una profundidad media de 3.700 metros y una profundidad máxima de 6.000, como luego veremos. Y después tenemos las grandes fosas que os comentaba, que van desde los 6.000 hasta los 11.000 metros, que solo representan un 2% del total. Y esto es muy importante, porque esto es el motivo por el que hayan quedado olvidadas en un segundo plano durante toda la historia de la exploración del océano. Si pensamos en todos los sumergibles de investigación gubernamentales, los Mir rusos, el Nautil francés, el Alvin americano, todos tenían como cota máxima 6.000, 6.500 metros, porque con esto conseguían cubrir el 98% del océano, y eso es muchísimo. Pero era muy difícil justificar hacer un vehículo que pueda bajar al doble de profundidad para estudiar solo un 2% adicional. Y es precisamente en ese 2% donde ocurren los grandes fenómenos que están dando forma al planeta. O sea que es muy interesante, pero era simplemente muy complicado llegar allí. Tenemos que pensar que la presión allá abajo es de 1,5 toneladas por centímetro cuadrado. Es casi como levantar un coche con 4 dedos. La temperatura del agua está próxima al punto de congelación. De hecho, hay alguna fosa donde la temperatura está bajo cero allá abajo, simplemente por la gran presión que hay encima. El agua se mantiene líquida, aunque esté a menos 5 grados. Y ausencia absoluta de luz solar. Por lo tanto, durante muchos años se pensaba que era directamente imposible que hubiera vida allí abajo. Para poner un poco de nombre, sobre todo me voy a centrar entre estos dos que muchas veces generan confusión, porque muchas veces me preguntan, ¿y viste peces abisales allí abajo? Bueno, la zona abisal es la que va hasta los 6.000 metros y es hasta donde llegan los vertebrados. Los peces no pueden bajar a más de 6.000 metros porque su cuerpo no es capaz de soportar la presión exterior. Por lo tanto, las grandes fosas, lo que se conoce como zona hadal, del griego Hades, del inframundo, precisamente porque se pensaba que era imposible que existiese vida en ese entorno tan hostil, y era pues literalmente este fin del mundo, estos infiernos en la Tierra. A continuación voy a hacer un poquito de repaso histórico sobre lo que fue la historia de los vehículos de exploración del océano profundo. Y me encanta comenzar con esta anécdota, no se sabe si es cierta o no, pero las crónicas medievales dicen que en el año 300 a.C. Alejandro Magno decidió meterse en un barril transparente para ver el fondo del mar. Y se quedó impresionado. Claro, este texto es medieval, no es de la época, pero si lo leéis me parece que sigue siendo muy visionario para la Edad Media, cuando incluso aventuran que algún día los hombres irán a conquistar las riquezas del fondo del mar. Bueno, la leyenda también dice que uno de estos hombres que está sujetando las cadenas del barril de Alejandro Magno
era el amante de su mujer y aprovechó esta oportunidad para soltar las cadenas. Alejandro Magno tuvo que subir nadando y dijo, no se hacen más submarinos. ¿Vale? Y de hecho nos hicieron más submarinos durante muchos años. Pasando un poquito a tirar de nuestra tierra, de los grandes pioneros españoles, pues no podía dejar de hablar de Narcís Monturiol, que en 1858 en el puerto de Barcelona inventa este barco pez, el Ictíneo, con el objetivo de observar el coral rojo en la Costa Brava. O sea, es un vehículo de observación, porque había muchos buzos que se morían intentando bajar en apnea para recoger el coral rojo. Y él dice, bueno, pues con este barco pez yo puedo ver dónde está y después que el buzo baje directamente a dónde está el coral. Es muy importante la contribución de Monturiol, no solo por el vehículo, sino por el tratado que escribió, un tratado precioso que se llama Del arte de navegar debajo del agua, donde investiga todo lo que él cree que puede tener influencia sobre la exploración en el submarino. De hecho, cuenta cuánto oxígeno consume la oxidación de cada tornillo, por si este oxígeno se le está quitando a los ocupantes. Es un libro maravilloso que de hecho fue referencia hasta el siglo XX. Como no, el cartagenero Isaac Peral, del que no voy a decir nada que no sepáis, por lo tanto solo voy a decir que para mí es un honor poder estar en la ciudad de Isaac Peral hoy y contar estas historias de mis humildes submarinos comparado con su magnífico submarino torpedero. No es hasta 1930 que un biólogo inglés, Bibb, recibe el encargo de hacer un catálogo de toda la vida que hay en el archipiélago de las Bermudas. Y él quería ser muy metódico, quería estudiar realmente qué hay en todo este archipiélago, incluido en el fondo marino, y los cascos de buzo que existían en la década de 1930 eran muy limitados, él quería poder bajar a más profundidad. Como no existía esta tecnología, puso un anuncio en el periódico, se busca un ingeniero que me eche una mano, y aparece un americano, Barton, que le diseña este cacharro, que llaman la batiesfera. Es una esfera de acero con una única abertura, que es tanto la escotilla de entrada como la ventana, donde bajan los dos, Bibb y Barton, como veis ahí muy cómodos los dos dentro de la pelotilla, y bajan hasta 1000 metros de profundidad. Es la primera vez que un biólogo puede ver con sus propios ojos la vida marina a 1000 metros de profundidad. Hace estos grabados tan espectaculares, pero como veis es una esfera que va colgada de 1000 metros de cable desde el buque, y operando en alta mar con 1000 metros de cable, pues esto es una bola de demolición, es una lavadora. De hecho, se marean tanto que deciden que va a ser imposible avanzar a más de 1000 metros de profundidad con la tecnología de la batiesfera. Por lo tanto, este récord de 1000 metros de 1930 permanece sin batir hasta que en los años 50 aparece este inventor, al que le tengo mucho respeto, pero me causa mucha gracia esta asociación de inventor loco, de profesor loco que hizo Hergé cuando inspira al profesor Tornasol en el gran Auguste Piccard. Auguste Piccard, su primer gran invento es el globo estratosférico, un globo con el que se sube a 10 kilómetros de altura, desde donde se fotografía la curvatura de la Tierra por primera vez, y que utiliza una esfera de acero con sistemas de soporte vital para poder mantener a la gente dentro de este entorno presurizado, y suben 2 personas ayudados por la flotabilidad que le da el globo de helio. Pues unos años después del globo estratosférico se le ocurre aplicar el mismo concepto en sentido contrario e inventar el globo submarino. El globo submarino, que es la misma esfera con los mismos sistemas interiores, al final es mantener a la gente con vida en un entorno hostil. Y la flotabilidad aquí, en vez de aire caliente o helio, se lo va a dar un depósito de gasolina. Como sabéis, la gasolina es menos densa que el agua, flota en el agua, y al ser un líquido, pues es incompresible. Entonces, al igual que un globo, baja lastrado, y a medida que va soltando lastre, la flotabilidad de la gasolina le permite regresar a la superficie. Así es como nace el globo sumergible. Lo prueban con éxito en Cabo Verde, pero en el viaje de vuelta, remolcando este cacharro, hay mala mar, choca contra el buque, hay una fuga de combustible, se les hunde, es bastante engorrosa la operación. Unos años después lo perfecciona en lo que se llama el Trieste, seguro que todos habéis oído hablar de él.
Es el mismo concepto de la esfera de acero y un depósito de 55.000 litros de gasolina que le da flotabilidad y dos tolvas que veis aquí en la que lleva perdigones de acero que con unos electroimanes puede ir soltando para variar la flotabilidad del vehículo. Y bueno, pues este vehículo que se hace en Europa se vende a los Estados Unidos y antes de ponerlo en servicio donde civiles puedan subir a bordo hay que certificarlo. Y estas cosas normalmente se certifican probándola un poquito más profundo de la cota a la que va a operar. Entonces buscan un punto más profundo de los 6.000 metros donde probarlo. Y saben que en 1877 el Challenger había encontrado allí un agujero en el Pacífico, la fosa de las Marianas, con gran profundidad. Entonces se lo llevan hasta allí, remolcado, y bajan un teniente de navío de la Armada estadounidense, Don Welsh, y el hijo de Auguste Piccard, Jack Piccard, porque Auguste ya estaba muy mayor en este momento, y pues deciden certificar el vehículo. Los conejillos de Indias pues son un militar y el hijo del inventor. Pues bajan hasta unos 10.000 metros de profundidad, y de hecho nos contaba Don Welsh, como luego os contaré, que en el descenso escuchan una fuerte explosión en el vehículo y se miran el uno al otro y dicen, ¿qué hacemos? Y Don Welsh le dijo, bueno, si seguimos vivos después de haber escuchado la explosión es que no era grave, podemos seguir bajando. Esto por un lado demuestra los nervios de acero que tenían, pero por otro lado también a lo que nos enfrentamos a estas profundidades con unas presiones externas tan extremas que sabemos que si pasa algo pues va a ser instantáneo y va a ser letal. Pues esto es como la bala que se escucha no mata, pues en el sumergible a estas profundidades es lo mismo. Si notas un problema es que no era tan grave. Después de esta inmersión del Trieste, que como os decía fue una única inmersión, el 23 de enero de 1960, se baja, se certifica. A partir de ahí el Trieste tiene una historia muy exitosa a menos profundidad, hasta estos 6.000 metros de profundidad que os comentaba antes. Nadie más baja la fosa de las Marianas hasta el año 2012, que el cineasta canadiense James Cameron, después de haber rodado Titanic y quedarse bastante obsesionado con el fondo del mar. Pues como os decía, después de rodar Titanic decide crear su propio sumergible unipersonal con el que bajar a la fosa de las Marianas y rodar un documental que está disponible en internet, el Deep Sea Challenger. Y bueno, pues hace este invento con forma de cigarro, porque al final cuando estamos bajando tan profundo pasamos mucho más tiempo viajando en vertical que lo que viajamos en horizontal en el fondo. Y como podéis ver aquí, esta es la esfera de apenas 1 metro de diámetro. De hecho, después Cameron nos contaba que estuvo 6 meses yendo a clases de yoga antes de la inmersión para poder aguantar 12 horas en posición fetal, y tiene una única ventana que él, como buen cineasta, le dejó a la cámara. De forma que Cameron solo podía ver lo que había afuera a través de la pantalla de su cámara porque le quedaba la ventana entre los pies. Bueno, en 2012 hizo su inmersión, hizo el documental. Al subir tuvo varios problemas en sumergible, decidieron posponer la segunda inmersión, se lió con Avatar y el sumergible resultó destruido en un incendio que tuvo el camión que lo transportaba. Por lo tanto, es un proyecto que también hizo una única inmersión. Por lo tanto, estamos en el año 2015, cuando toda esta historia que os contaré ahora comienza, y en el año 2015 había 12 personas que habían caminado sobre la superficie de la Luna, pero solo 3 personas en toda la historia que habían bajado al fondo de la fosa de las Marianas. Y es ahí donde un aventurero americano, un hombre de negocios, que aparte de sus negocios le gusta la aventura, y había escalado al punto más alto de cada uno de los 7 continentes, un reto que se llama los 7 picos, había esquiado al Polo Norte y al Polo Sur, completando lo que llaman el Gran Slam de los exploradores, pero el hombre estaba muy disgustado porque había 17 personas que habían hecho esto, y él era uno más de esos 17. Entonces estaba pensando qué locura puede hacer para ser el mejor, más grande explorador de todos los tiempos y dejar ese legado. Y se le ocurre el reto de las 5 fosas. En comparación con los 7 picos, pues el reto consiste en bajar al punto más profundo de cada uno de los 5 océanos. Pues yo de aquella trabajaba en una empresa americana, una empresa pequeñita de 20 personas, que hacíamos batiscafos que bajan hasta 1000 metros, y nos llama con este reto, y nosotros, que somos una panda de inconscientes, decimos que sí.
Sí, venga, vale, nosotros te lo hacemos. Y empieza el reto. Primero, llamamos a los geógrafos, preguntamos dónde está el punto más profundo de cada océano y nos dicen, no se sabe. Y como no se sabe, en el año 2015, que hemos puesto robots en Marte, no sabemos dónde está el punto más profundo de cada océano. Entonces, el primer reto, comprar un buque de segunda mano de la US Navy, de lucha antisubmarina, que estaba perfectamente insonorizado, montarle una góndola con un pedazo de sonar multi-haz hecho a propósito para esta expedición y dar la vuelta al mundo mapeando todas las fosas que os comentaba antes para ver dónde están esos puntos más profundos de cada océano. Pero claro, en paralelo tenemos que diseñar el batiscafo. ¿Y hasta qué profundidad lo diseñamos? Porque imaginaros que lo diseñamos para 12 kilómetros y llegamos y el punto más profundo son 12,5 y te quedas allá a 500 metros del fondo sin poder bajar. Entonces, por si acaso, mejor que sobre, ¿no?, lo hacemos para 14 kilómetros. Y así es como diseñamos este vehículo, que se pasó a llamar LF, o Limiting Factor, como nombre en clave, porque uno de los objetivos era que nadie se enterase que estábamos haciendo esto para que nadie le batiese el récord. Y como veis aquí en esta ilustración, pues es una esfera, en este caso de titanio, donde van 2 personas en su interior. Tiene tres ventanas, una para cada persona y otra para la cámara. No queremos que nos pase como a Cameron y que la cámara nos quite la ventana. Y afortunadamente, pues como la tecnología se desarrolló tanto desde 1960, en vez de llevar 55.000 litros de gasolina, llevamos estos bloques de espuma, que se llama espuma sintáctica, que son microesferas de vidrio con vacío en su interior que nos permite tener flotabilidad en el fondo, pero es una espuma muy especial que no se chafa a pesar de tener 1,5 toneladas de presión exterior por centímetro cuadrado. Entonces, bueno, aquí veis, esta es la escotilla exterior. Tenemos aquí un túnel que nos baja desde la escotilla exterior hasta la escotilla de titanio, que es la que está en el casco resistente a presión. Y es este túnel que al principio está seco, como veréis ahora en el vídeo, por el que descendemos, que para iniciar la inmersión lo inundamos con agua, lo que nos da unos 400 kilos de flotabilidad negativa, y en cuanto ese túnel está lleno de agua, el vehículo empieza a hundirse bajo su propio peso y también ayudado por el lastre que le ponemos aquí. Este lastre son barras de hierro puro. Este era uno de los requisitos de los científicos de la misión, es que no podíamos usar ningún material que fuese a contaminar este entorno que estábamos estudiando, por lo que se eligió mineral de hierro puro, que se oxida en cuanto lo sacas del papel protector, pues ya ves a simple vista cómo se empieza a oxidar, y de hecho si tardamos más de 2 horas en iniciar la inmersión ya no sirve, porque ya se ha empezado a descascarillar. Por lo tanto, es un material que al cabo de 5 o 6 días en el lecho marino pues ha pasado a formar parte de la arena, pero no estamos dejando basura allí abajo. Por otro lado, como os comentaba antes, el sumergible que más bajo puede descender baja a 6.500 metros. Nosotros estamos pensando en bajar a más del doble. Por lo tanto, teníamos muy presente desde el principio que no existe plan de rescate para esta expedición. Si nos pasa algo en el fondo, estamos solos. Se tardaría años en hacer otro vehículo, tripulado o no tripulado, que pudiera venir a buscarnos. Entonces, por esto, en el diseño del vehículo se piensa como 2 submarinos independientes en la misma estructura. Todo está duplicado, el sistema eléctrico está duplicado, el sistema de oxígeno está duplicado. Y como veis aquí, que es una característica curiosa, los 10 motores que llevamos están agrupados en unos nodos que son eyectables. De forma que si en el fondo de la fosa nos quedamos enredados en un cabo, en una red de pesca abandonada, y la hélice nos deja atascados, pues podemos eyectar esos 5 motores, se quedarían en el fondo, pero nosotros podemos subir libres. De hecho, el brazo robótico, por el mismo motivo, también es eyectable, y si veis el documental veréis que un día perdimos el brazo en el fondo de la fosa de Puerto Rico. Más curiosidades. Aquí veis en concreto una de las ventanas cortada a la mitad. Entonces aquí se inserta un bloque de metacrilato de 200 milímetros de espesor, es una cosa así, que es lo que nos permite ver el exterior. Y este ángulo es lo más crítico que tiene el submarino, porque si ese ángulo fuese más abierto, la presión exterior embutiría la ventana en el interior de la esfera, y si el ángulo fuese más plano, pues al comprimirse la esfera escupiría la ventana hacia afuera. Entonces esto fue una de las piezas que más costó
construir. De hecho, se diseñó sobre planos, se hicieron los análisis de cómo iba a funcionar esta pieza, se mandó a fabricantes de Estados Unidos, que la empresa, como os decía antes, era de Florida, de Estados Unidos, y los americanos son los que mejor hacen todo en el mundo, o eso piensan ellos. Y entonces nos llamaron de California y dijeron, lo sentimos mucho, pero esto es imposible hacer. Habéis soñado demasiado, pero no hay máquina que sea capaz de mecanizar el titanio con esta tolerancia que nos estáis pidiendo. Entonces ese día me llama mi jefe de Estados Unidos llorando y dice, ¿qué hemos hecho? Hemos vendido un vehículo que no se puede fabricar, se van a tardar años en tener esta tecnología, tenemos que devolver el dinero a Víctor y decirle que nos hemos equivocado. Y entonces yo, por pasar la tarde, por intentarlo, mandé, yo creo que 200 correos electrónicos esa tarde a todos los mecanizadores que encontré por Europa de, por favor, mírate esto, por favor, mírate esto. Solo me contestó uno, una empresa de Barcelona que me dijo, tú tráeme el titanio que yo te lo hago. Y efectivamente pusimos todo el titanio en un avión, vino en el vuelo nocturno hasta Barcelona y una semana después estaban las piezas hechas con una precisión mejor que la que pedía el plano. Y aquí es donde los americanos dicen, ahí va, que en España hacen cosas que en Estados Unidos no podemos hacer. Y ese es el germen de que se montase un astillero de sumergibles en Barcelona, porque de hecho en España mecanizamos todas las piezas metálicas de todos los sumergibles que se estaban haciendo, tanto en Estados Unidos como en España. Entonces, a veces creo que hay que estar orgullosos de la capacidad que tiene nuestra industria, aunque no seamos tan buenos como los americanos de venderlo en Hollywood, por lo menos que nuestros chavales sepan que aquí hay empresas que hacen cosas increíbles. Por otro lado, teníamos que desarrollar toda la electrónica, todos los componentes que pudiesen trabajar a 14 kilómetros de profundidad. Y como os decía antes, como no había ningún otro vehículo en el mundo que haga esto, pues no hay un mercado. No puedes llamar a un proveedor y decir, oye, mándame un motor para 14 kilómetros, porque no existe. Pues tuvimos que desarrollar todo desde cero, tuvimos que construir unas cámaras de ensayos, como esta que veis aquí, que están en Barcelona, que nos permite generar una presión equivalente a la que hay a 20 kilómetros de profundidad. Porque, como os decía antes, siempre tienes que probar un poquito más de lo que vas a ir. Entonces, para bajar a 14, pues probamos a 20. Entonces, esta historia es muy curiosa porque la electrónica del submarino va expuesta a la presión externa. Esto nos permite ahorrar mucho peso. Entonces, teníamos que hacer condensadores. Si no sabéis lo que es un condensador, es un componente electrónico. Sus propiedades dependen de la distancia entre dos caras paralelas. Entonces, claro, si lo aprietas, pues las caras se acercan y cambian las propiedades del condensador. Entonces, llamamos a todos los fabricantes de condensadores, juntamos 1000 condensadores, cada uno de una forma, de un color, de un país, echamos todos a la cámara, los probamos y fallaron todos menos uno. Dijimos, vale, ya está, ya sabemos cuál es el condensador bueno. Entonces, pues, confiados, compramos 1000 condensadores del bueno, los montamos directamente en las placas y al probar las placas, como veis aquí, fallaron absolutamente todos, implosionaron. Entonces llamamos al fabricante y decimos, ¿pero qué ha pasado? Que el primero que mandaste funcionó bien y en la siguiente tanda fallaron todos. Y se ponen a mirar y dicen, es que esta tanda la montó Paco y la primera la montó Pepe. Y se ve que cuando Paco los monta les deja una burbujita de aire que cuando lo sometes a esta presión extrema implosiona. Entonces acabamos comprando el único condensador del único fabricante montado por el único tío que era capaz de hacer estos condensadores que funcionan a esa presión. Como os podéis imaginar, esto fueron 4 años de frustración, probando, todo falla, volvemos a probar, vuelve a fallar todo, y así me salieron las canas que me han salido. Y bueno, pues aquí veis la cara de la bestia, como nos gusta llamarlo, como veis perfectamente aquí, la esfera de titanio con sus 3 ventanas. Y otra curiosidad, que en este proyecto hubo muchas, pues una vez que haces la esfera completa, hay que cortar estos agujeritos para poder montar las ventanas. Entonces los cortamos, teníamos 3 galletas de titanio así en una esquina, en un palete en la fábrica, y nos llama Omega, el fabricante de relojes de lujo suizo, y dice, oye, ya que tienes titanio del bueno, de ese que se usa para hacer submarinos, ¿por qué no hacemos un reloj que pueda bajar a 15 kilómetros de profundidad? Bueno, porque Rolex había hecho uno para James Cameron que bajaba a 14, pues nosotros vamos a hacer uno que baje a 15. Porque todo el mundo sabe que es muy útil cuando estás en el fondo de la fosa de las Marianas y no sabes qué hora es, pues puedes sacar el brazo robótico, ¿no? Y ves perfectamente qué hora es. Entonces, bueno, se trajeron a Barcelona, fue una experiencia preciosa, todos los relojeros suizos con sus llaves inglesas chiquiticas,
Se probaron todos los relojes, sobrevivieron 3 que se mandaron a la expedición y se pusieron 2 en el brazo robótico, uno de cada lado, y un tercero en un módulo, que luego os enseñaré fotos, son unos módulos que posicionamos en el fondo de la fosa para poder triangular nuestra posición y saber dónde estamos. Entonces, primera inmersión al punto medido más profundo del planeta, 10.928 metros de profundidad. Baja nuestro cliente, Víctor, para batir su récord y se acerca a sacar la foto comercial que Omega nos estaba pidiendo de ese reloj que está allí posicionado y le da un golpecito al módulo. ¡Pum! Bueno, no dice nada, sube y cuando le mandamos el comando al módulo para que vuelva, no vuelve. Se había quedado atascado en el lecho marino. Entonces decimos, ¿qué hacemos ahora? Porque hemos dejado un reloj Omega único, de valor incalculable, atascado no aquí en el fondo del puerto, sino en el punto más profundo del planeta, 10.928 metros de profundidad. Pues por un lado, Víctor no quería que nadie más bajase porque igualaría su récord, pero por otro lado no lo querían dejar allí porque se convertiría en una leyenda y alguien montaría una expedición para ir a buscar el reloj y todo esto. Entonces montamos una misión de rescate, de poder calcular cómo volver a este módulo varios días después, por lo tanto estaba muerto, sus baterías se habían agotado. Bajamos, lo localizamos, con el brazo robótico conseguimos traerlo de vuelta a la superficie. El reloj seguía funcionando, entonces ahora está en el Museo de la Relojería Suiza, como el único objeto que ha estado 4 días allá abajo, y a nosotros nos dieron el récord Guinness al rescate más profundo de la historia. Y estamos muy contentos porque, a no ser que baje alguien con una pala, es un récord que nadie nos va a quitar. Y bueno, pues suena gracioso, pero aquí lo significativo es que ese día demostramos que este vehículo no era una máquina de batir récords para que nuestro cliente se pusiese medallitas, sino que era el primer vehículo de la historia capaz de hacer intervención subacuática a gran profundidad, en el punto más profundo del océano, lo que quiere decir que si lo podemos hacer allí, se puede hacer en cualquier punto de cualquier océano. Es la primera vez que el ser humano tiene capacidad de trabajar sin límites en el océano. Y de hecho esto hizo que nos ganásemos la certificación de DNV, que es una sociedad de clasificación, las que certifican, las que firman que un buque es seguro para ir a la mar y que es asegurable, que es un punto muy importante. Pues este es el primer vehículo certificado para operar a una profundidad ilimitada. Y bueno, le llamamos el factor limitante y va a ser el primero ilimitado. Pero esto, pues como os decía, se diseñó para 14 kilómetros, pero pudimos demostrar que no se llega a los 11 en nuestro planeta, por lo tanto, no tiene límites de profundidad. Y aprovecho para hacer un inciso sobre el valor de la certificación. El valor de la certificación es que hay una empresa independiente con sabios en electricidad, en resistencia de materiales, en cálculo estructural, que miran todo lo que tú has hecho y certifican que está bien hecho, que lo has hecho según las buenas prácticas y según el buen conocimiento tecnológico. También exigen que se pruebe todo, desde las aleaciones que compras, a cómo se mecaniza, a cómo se monta, cómo se opera. Entonces es un proceso largo, es un proceso caro. La certificación fue aproximadamente el 60% del coste total del proyecto. Y además era muy difícil certificar conforme a unas normas que no existían, porque, como os decía antes, pues como mucho bajaban a 6.000 metros. Entonces, esto fue un proceso iterativo con la sociedad de clasificación de reunirnos y preguntar qué nos vas a pedir si vamos a hacer esto. Entonces decían, pues se me ocurre que hagas esta prueba. La hacías, veían los resultados y dicen, madre mía, no, te voy a pedir 20 pruebas más. Y dices, pero tío, y así, paso a paso, hasta que se escribieron normas que permitan certificar cosas hasta una profundidad ilimitada. Y hago mucho énfasis en esto para diferenciarnos radicalmente del aparato que se hundió en el Titanic el año pasado. Pues seguro que alguien me hace alguna pregunta sobre el tema. Y ese era un vehículo no certificado donde, de hecho, el fabricante insistía que la certificación es el enemigo de la innovación. Él decía que no podía inventar si estaba restringido por un conjunto de normas muy estrictas. Yo creo que nosotros pudimos demostrar que sí es posible innovar colaborando con las certificadoras. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño vídeo que se ve a Víctor, a nuestro cliente, bajar en el sumergible. Como veis, ahora baja por este túnel exterior que os enseñaba antes. Y aquí entra ya en la esfera de titanio. Entonces, una vez que se suelta desde la grúa del buque nodriza, o sea, el nadador se dedica a sacar todos los cabos, barandillas, etcétera,
y cuando el sumergible está despejado se empieza a inundar este túnel, que ese ruido que escucháis ahora son las bombas que están inundando el túnel, y en cuanto tiene suficiente peso, pues ya empieza a hundirse. De hecho, ahora escucharéis, las bombas se apagan y nos quedan 4 horas y media de descenso bajo el peso del sumergible. O sea, no usamos motores en el descenso. Esto es muy bonito porque, por una parte, el descenso se acelera a medida que la esfera se comprime, pero por otro lado, la densidad del agua va aumentando, de forma que si lo hemos hecho bien, nos deberíamos quedar parados a unos 50 metros del fondo y la aproximación final la hacemos con motor. Entonces, esto que veis aquí no es que se haya pegado un cachiporrazo contra el fondo, sino que aunque tú te frenes, tienes 11 kilómetros de agua que te vienen siguiendo en la estela, que cuando tocan el suelo, pues levantan este sedimento muy fino que se queda ahí durante días. Entonces, de hecho, lo primero que tenemos que hacer es, como veis aquí, maniobrar, alejarnos de esa nube de polvo, porque si no, no ves nada. Y esto es una cosa que le pasó al Trieste, ¿no? Como no tenía motores, solo pudieron ver durante esos 30 segundos que tardó en levantarse la nube. Y Don Walsh decía, creo que he visto algo moverse. Y se reían de él. Y cuando pudimos traer estas imágenes, pues Don estaba muy feliz. Ya lo decía yo en el año 60, que ahí había vida. Y bueno, estas imágenes que os pongo aquí son un documental que hizo Discovery Channel, que son 5 episodios, uno por cada océano. Pero como ya os dije antes, los peces solo viven hasta 6.000 metros de profundidad. O sea que vosotros ya sabéis que ahí hay algunas imágenes que Discovery nos ha colado como si fuera el fondo de la fosa de las Marianas, que no son de la fosa de las Marianas. Y bueno, pues aquí tenéis al equipo de la expedición, donde está Víctor, que era nuestro cliente, y tuvimos el honor de que estuviera Don Walsh en persona, la primera persona en bajar a la fosa en 1960. Y para mí esto fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera, porque yo de pequeño tenía estos atlas del mundo que te hablaban de que hacía muchos años un sumergible Trieste había bajado allí con unos señores, y nunca pensé que fuera a bajar yo mismo a la fosa de las Marianas conociendo a Don Walsh en persona. Y además fue muy bonito porque me regaló su insignia de submarinista después de mi inmersión, reconociendo que había hecho algo equivalente a lo suyo. Entonces fue estos momentos que de pequeño piensas, nunca voy a llegar a eso, pero después la vida permite que estos sueños se hagan realidad. Y bueno, pues ya centrándome un poquito más en lo que es la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas está aquí a mitad de camino entre Japón y Australia, Papúa Nueva Guinea. Es un arco de islas que se formó precisamente por este fenómeno de subducción, donde la placa tectónica del fondo del Pacífico se está metiendo por debajo de Asia. Esto hace que empuje material hacia arriba y se formen estas islas volcánicas. Y de hecho es muy bonito pensar que se llaman Islas Marianas en honor a la reina española Mariana de Austria, porque este es el punto donde terminó el primer cruce del Océano Pacífico por la expedición de Magallanes Elcano. Después de ese viaje tan duro que fue cruzar un océano que ni siquiera se sabía qué grande iba a ser, pues llegan a estas islas, le roban uno de los botes, deciden bautizar las islas como la Isla de los Ladrones, pero bueno, después tenía más sentido ponerle el nombre de la reina, entonces se llama Isla de las Marianas, y la fosa pues es este arco que recorre todo el archipiélago. Son 2.000 kilómetros de longitud y unos 200 kilómetros de ancho. Y es precisamente en la sección sur donde tenemos estos puntos más profundos de la fosa, que veis aquí en estas imágenes que conseguimos ver con el sonar. Y entonces el punto más al sur es el abismo de Challenger, como os decía, ahora ya medido el punto más profundo del mundo, pero hasta que no bajamos no lo sabíamos, porque la fosa de Tonga, desde superficie, estaba a la misma profundidad. Y tuvimos que bajar a las dos, y vimos que el abismo de Challenger sigue siendo más profundo por una diferencia de apenas 50 metros. Entonces, bueno, pues este es el punto más profundo, donde fueron todos a batir los récords, y a unas 130 millas náuticas al noreste tenemos el abismo de la Sirena, que es un poquito menos profundo, 10.700 metros de profundidad, es el tercer punto más profundo del mundo después de Tonga, como os decía, que está muy cerquita de los 10.900, pero el abismo de la Sirena está lleno de vida, y esto es muy interesante. Allí abajo hay unas bacterias, se llaman unas esteras microbianas, que se alimentan de las sustancias tóxicas que se están filtrando por las grietas de la fosa. O sea, cuando una placa tectónica se mete por debajo de la otra, genera grietas, se van abriendo oquedades por las que se filtra el agua de mar.
Este agua de mar se acerca al manto terrestre, se calienta y sale otra vez hacia el mar a gran temperatura, disolviendo un montón de minerales que serían tóxicos para la vida como la conocemos en la superficie de la Tierra. Sobre todo son muchos sulfuros. Pero estas sustancias químicas son la base de la alimentación de esas bacterias. Por lo tanto, no son unas bacterias fotosintéticas que obtengan su energía de la radiación solar, porque como allí abajo no llega la luz del sol, obtienen su energía de esas sustancias químicas. Por lo tanto, son bacterias quimiosintéticas. Y es muy interesante porque hay biólogos que piensan que el origen de la vida en nuestro planeta es precisamente allí abajo. Son estas bacterias que aparecen en un planeta primigenio y que se van adaptando a vivir a menos profundidad y poco a poco van subiendo hasta colonizar la superficie. Si eso fuera así, sería muy emocionante. Si no es así, por lo menos tenemos otra forma de vida que evolucionó de forma completamente independiente a la que tenemos en la superficie. O sea, en cualquiera de los dos casos será muy interesante bajar al abismo de la Sirena y tomar muestra de estas bacterias. Aprovecho para poner este corte transversal de la fosa de las Marianas. Como os decía antes, son 200 kilómetros de ancho. Pues me da muchísima rabia cuando los medios de comunicación pintan la fosa de las Marianas como una grieta, que parece que nos vamos golpeando con las paredes durante 10 kilómetros para llegar al fondo. Bueno, pues son 2.000 metros de desnivel en 200 kilómetros de ancho. Por lo tanto, yo creo que cualquier calle de Cartagena tiene más desnivel que la fosa de las Marianas. Entonces, como veréis luego en las fotos, se ve prácticamente plano cuando estás allá abajo. Y bueno, pues aquí estamos, en el 18 de abril de 2021. Ya se había completado esta expedición de dar la vuelta al mundo bajando a cada una de las 5 fosas y se decide ofrecer la plataforma a la comunidad científica internacional, que puedan salir universidades a hacer ciencia a gran profundidad. La forma de financiar esto es ofrecer una plaza a un millonario, a un mecenas que quiera bajar a la fosa de las Marianas, que no le importe pagar 750.000 euros por una inversión, y gracias a este dinero pues se puede fletar el buque durante una semana y se puede hacer ciencia. Entonces fue una de esas campañas cuando el millonario que bajó el primer día de nuevo le pega un golpecito al módulo de científico. A las 11 de la noche le mandamos el comando para que vuelva, no vuelve, y ahí mi jefe me mira y me dice: vete a dormir que mañana bajas tú, ¿no? Entonces a las 11 de la noche mandas un mensaje a tus padres, le dices: oye, que mañana me voy al fin del mundo y ya os llamaré. Los pobres pues no pudieron dormir. Yo tampoco. Pasé toda la noche, cada vez que se encendía la hidráulica del barco decía: ya está, el cacharro se ha soltado, ha subido solo y yo me quedo sin poder bajar. Pues hasta que ya dejé de creérmelo, me quedé dormido y a las 4 me despierta mi jefe y me dice: oye, ¿qué haces aquí? Vete a preparar el submarino que bajas. Bueno, siempre digo, me hubiera gustado saberlo antes y me hubiera afeitado, si hubiera sabido que esa foto iba a hacerse famosa, ¿no? Una de las cosas que no tenemos a bordo del sumergible es un cuarto de baño. Entonces, desde que sabes que vas a bajar, no puedes beber absolutamente nada. El objetivo es deshidratarte para no tener que ir al baño en una esfera de apenas 1,5 metros de diámetro con tu compañero tan cerquita de ti. Entonces, bueno, pues en el café de la mañana, medio zombie, sin creerte lo que estás haciendo, preparas el sumergible, te metes dentro, cierras la escotilla y en el momento que el sumergible se posa en el agua, ahí es donde dices: madre mía, ¿quién me mandó meterme aquí? Pero pues ya es demasiado tarde. Te sueltan, empieza el descenso, un descenso que empieza por la mañana, pero perdemos de vista la luz del sol en los primeros 2 minutos, porque empezamos el descenso a 150 metros por minuto. Entonces, cuando te das cuenta, ya estás a 500 metros de profundidad. Y aún te quedan 4 horas y media de descenso en la oscuridad más absoluta. El descenso es tenso, es bastante tenso, porque estás pensando todo el rato que cada minuto hay más presión que está actuando sobre el vehículo y cada minuto estás más lejos de cualquier posibilidad de rescate. De hecho, este vehículo, al ser todo metálico, va crujiendo a medida que bajas como una lata de Coca-Cola. Van adaptándose todas las piezas a la nueva presión. Lo bueno es que ya nos avisamos entre nosotros, ¿no? Entonces, los compañeros te dicen: cuidado, que a 4.000 metros eso mete un petardazo que asusta. Entonces, a los 3.800 ya estás pensando: ¿qué viene? ¿Qué viene? Y cuando escuchas ¡bum! Bueno, ya está. Seguimos. Y después de estas 4 horas y media, en el caso de mi inmersión, nos quedamos con flotabilidad neutra, nos paramos en el descenso a 500 metros del fondo, por lo tanto los últimos 500 metros los tuvimos que hacer a motor,
Y aquí veis una imagen grabada con mi teléfono móvil desde dentro de la esfera de ese momento que nos acercamos al fondo. Como os decía, aquí estamos a unos 2 metros del fondo, pero esto que veis es el sedimento que se levanta por la estela que traemos detrás después de un descenso tan largo. No sé si se verá bien aquí con el proyector, pero lo primero que vemos aquí arriba es una comunidad de gusanos, que me parece muy emocionante. Primera vez que llegas a un punto tan remoto como es el fondo de la fosa de las Marianas, donde hasta hace poco se pensaba que era imposible que hubiese vida, lo primero que ves es ¡pum! Vida. Ahí. Y, de hecho, a los 10-15 minutos de estar en el fondo, como veías en los otros vídeos, bajamos cargados de arenques y el aroma de los arenques empieza a atraer a todos los bichillos que hay por la zona y llega un momento que estás completamente rodeado de animalillos como si fuera una tormenta de mosquitos. De hecho, los biólogos nos contaban que estos animales son carroñeros y que solo comen cuando algo se muere en la columna del agua y baja 10 kilómetros sin que nadie se lo coma por el camino y por fin les llega hasta el fondo. Por lo tanto, tiene un metabolismo muy lento, comen una vez cada 2 o 3 años. Entonces, que lleguemos nosotros con 5 kilos de arenque, la fiesta que se monta allá abajo fue brutal. De hecho, en apenas 3 minutos ya no queda ni la raspa. Pero es emocionante ver la cantidad de vida que hay allí abajo. Entonces, como os decía, el objetivo principal de nuestra misión era encontrar este módulo. Es uno de los módulos que utilizamos para posicionarnos, para triangular nuestra posición en el fondo de la fosa. Y esto fue lo más difícil, que estaba completamente muerto. Luego vimos que había tenido un incendio a bordo, entonces había quemado toda la electrónica, por lo tanto no respondía a los comandos que le mandábamos. Y fue una búsqueda completamente visual a 10.700 metros de profundidad, ¿no? Intentando ver en el sonar, ver por el exterior, hasta que por fin lo encontramos, lo conseguimos liberar. Y al momento que esto empieza el ascenso hacia la superficie, pues no podemos seguirle, porque sería muy peligroso. Esto sube de forma incontrolada y nosotros lo seguimos con un submarino. Si nos chocamos contra este cacharro, una colisión en mitad de la columna de agua a esta profundidad podría ser catastrófica. Entonces, por protocolo, tenemos que esperar un ratito. Y en ese ratito, pues yo aproveché para sacar un bocadillo de jamón que me había llevado, una cervecita que estaba bien fresquita en la sentina. Como os decía, la temperatura del agua es como 1 grado, más o menos. Y ahí es donde te pega fuerte el darte cuenta de dónde estás. Cuando piensas que tienes casi 11 kilómetros de agua encima de tu cabeza y que somos los 2 únicos seres humanos que están en el fondo del mar, en el fondo de la fosa de las Marianas, y que podemos estar viéndolo con nuestros propios ojos después de todo el respeto que le tenemos todos los marinos a la mar, ¿no? Como la mar te puede quitar la vida en cualquier momento y también te puede dejar estar en un entorno hostil en el que el ser humano no debería estar, pero te deja estar allí y verlo con tus propios ojos. Entonces fue un momento muy, muy emotivo. Y una vez acabado el bocadillo, pues aprovechamos para explorar un poco la zona y llegamos precisamente a la zona de subducción, donde aquí veis cómo la pendiente se acelera. Ahí es donde empieza ya la placa a meterse bajo la otra. Llega un momento en que la pendiente cambia y empieza a ir cuesta arriba. Y aquí es muy interesante porque todas estas rocas que veis aquí son trozos del manto terrestre que están siendo arrancados por la fricción entre las placas tectónicas. Entonces son piezas de gran interés porque son las únicas muestras del manto terrestre que no han sido alteradas por un proceso erosivo o volcánico. Simplemente ha sido arrancado con fuerza mecánica del manto terrestre. Y ahí, en esa zona, en esas rocas, es donde encontramos las famosas esteras microbianas y conseguimos tomar una muestra con el brazo robótico, como se ve aquí, traerla de vuelta a la superficie. Es la primera vez en la historia que se trae una muestra de estas esteras hasta la superficie. Y de hecho este trocito se partió en 4 y se repartió entre 4 países para que ningún país tenga la exclusiva sobre el descubrimiento que se puede hacer sobre el origen de la vida allí abajo. Y bueno, pues fue muy emotivo, como os decía, fue una inmersión no planificada, pero después, dado el éxito, pues nos hicieron un parche de la misión donde se ve esa toma de muestras y el lander abandonado, perdido en el fondo, que tuvimos que bajar a buscar. También fue para mí un gran honor ser el primer español que llegaba a este punto y poder poner la bandera de España en el escudo de la misión. Pero es una bandera que también llevamos a bordo y que ahora mismo está en el Museo Naval de Madrid junto a la bandera española que subió a la Luna con el Apolo 14 y que el presidente Nixon regaló al almirante Carrero Blanco. Entonces, aquí
Aquí tenemos la bandera que subió más alto y la que bajó más bajo. Y también aprovechamos que en el 2021 se cumplían 500 años de la llegada de la expedición de Magallanes Elcano a la Isla de los Ladrones para tomar una muestra de agua del fondo de la fosa, 10.900 metros de profundidad, y verterla en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando como homenaje a la dotación de aquella expedición que perdió la vida en la mar. Y bueno, ya llegando a la parte más triste de todo esto, es, aparte de estas cosas tan interesantes que os estoy contando, en el fondo de la fosa también encontramos una bolsa de patatas fritas. No voy a decir de qué marca, pero es de parte del corazón ver que en un entorno tan remoto, tan hostil, donde se está empezando a acceder por primera vez con curiosidad científica, pues ya han llegado nuestros residuos, nuestras basuras allí antes que el ojo científico. De hecho, esta otra foto, esto es a menos profundidad, esto es a 1000 metros en las Maldivas, y no sé si lo apreciáis bien, pero este es un cangrejito que vive en el Índico, que tiene una patita atrás que utiliza para ponerse un sombrero y camuflarse. Ese es un cangrejo que coge una hojita y se la pone encima y va caminando debajo de su hojita para camuflarse. Pues este no encuentro nada mejor que un guante de látex. Y entonces ahí veis el cangrejo que va caminando con un guante de látex encima. Entonces, esto te hace reflexionar. Esa basura no es basura que alguien haya tirado en ese punto, no es que alguien de nuestro barco haya tirado las patatas fritas que hayan llegado ahí. Más del 80% de los plásticos que hay en el mar vienen del interior de los países, son plásticos que son arrastrados por las lluvias, por los ríos, por las riadas. Y una vez que entran en el mar, todos los procesos de circulación oceánica, corrientes, viento, lo van mezclando como quien agita un frenador en un vasito de agua, hasta que llega el momento en que hay plástico absolutamente en todos los océanos. Yo, de hecho, de todas las inmersiones que llevo hechas en 13 años, no hay una sola en la que no me haya encontrado restos de la actividad humana, y son materiales que no se van a biodegradar, que se van a quedar ahí y que en el mejor de los casos se van a ir moliendo mecánicamente hasta convertirse en microplásticos que entrarán en el sistema digestivo de los animales. Pues este que veis aquí es un anfípodo, es uno de esos crustáceos que viven en el fondo de la fosa de las Marianas. Y claro, como no se había bajado antes, pues cada vez que bajamos, todo lo que encontramos es nuevo. Estamos descubriendo una media de 5 especies por inmersión. Y esta en concreto, pues cuando la diseccionaron en el laboratorio estaba completamente llena de plástico. Por eso decidieron ponerle el nombre científico de Eurícenes plasticus, para que quede constancia de que la primera vez que se observa ya está contaminada por los microplásticos. Pero claro, todavía nos queda muchísimo por descubrir, ¿no? Estamos hablando de que el océano cubre el 70% de nuestro planeta. Se decía hace poco que ya llevamos mapeado el 26% de los océanos con sonar multihaz, lo que quiere decir que aún nos queda un 52% de todo el planeta por descubrir. Más de la mitad de nuestro planeta en el siglo XXI sigue sin ser descubierto y alberga formas de vida como este individuo que veis aquí, que pasó por delante de unas cámaras y no tenemos ni idea de lo que es. Esto en la comunidad científica todavía se debate de qué tipo de animal, a qué familia pertenece. Como veis, aquí tiene una especie de umbilical hasta el suelo y aquí tiene otra cosilla. Y estamos hablando de un bicho tan alto como una persona, ¿no? Entonces no es que estemos buscando bacterias, es que bacterias estamos buscando en Marte. En nuestro propio planeta sigue habiendo cosas del tamaño de una persona que no sabemos lo que son porque nunca se han observado. Otro tema interesante, controvertido, son los campos de nódulos de manganeso. Todas estas imágenes fueron tomadas con este batiscafo después de la expedición, en otras misiones. Y estos son sales de metales raros que están aflorando en el lecho marino. Son metales que tienen un gran interés para la industria de la electrónica y de las baterías, por lo tanto se está hablando ya de la minería del océano profundo, de bajar con dragas y poder extraer todos estos nódulos. Por otra parte, hace apenas 2 meses se ha publicado un artículo que dice que son estas sales metálicas las que están hidrolizando el agua de mar para liberar oxígeno, lo que se ha empezado a llamar como el oxígeno negro. Entonces estamos ante un fenómeno que todavía no conocemos, que puede que sea la fuente del oxígeno que respiramos, pero ya estamos pensando en extraerlos para fines industriales. Entonces lo que quiero decir con esto es la necesidad que tenemos de entender nuestro planeta, de entender cómo funciona, para poder relacionarnos con él de forma sostenible. ¿Se puede extraer esto?
no lo sabemos, hay que estudiarlo y hay que ver qué impacto tiene. Bueno, aquí veis, como os decía antes, no hay una sola inmersión en la que no haya restos de basura, ¿no? Tristemente. Más cosas interesantes que pudimos ver, esto que veis aquí, este talud, es el epicentro del maremoto de Fukushima, que en el año 2011 arrasó las costas de Japón. Entonces, montamos una expedición en la que vinieron geólogos japoneses y por primera vez se pudo bajar a un geólogo a observar en primera persona el epicentro, que esto es un talud de 30 metros de altura, que fue el que al romperse generó el maremoto, pero también se pudo constatar la inestabilidad de la zona, por lo tanto no fue un fenómeno aislado. Seguirán desprendiéndose bloques en esa zona. Más cositas que vimos, supongo que lo conocéis todos, aunque solo sea por la película con Leonardo DiCaprio ahí sentado. Aprovechamos que estamos cruzando el océano Atlántico para bajar al Titanic y poder documentarlo. Se está oxidando, ese es el resultado de la expedición. Pero como ejemplo, esta proa tan icónica con este pasamanos que la rodea, ese pasamanos ya no está. No, la última expedición que ha bajado hace apenas 2 meses ha constatado que ya se ha perdido. Lo pongo como ejemplo del patrimonio sumergido que se está degradando con el paso de los años y el Titanic está muy estudiado, pero hay muchos barcos que ni siquiera se han podido observar una única vez y el paso del tiempo los está degradando. Por lo tanto, es una oportunidad de bajar a estas cápsulas del tiempo que son los barcos hundidos que congelan todo lo que estaba pasando a bordo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, el principal valor del Titanic es que tienes todos los estamentos de la sociedad. Cuando aún había aristocracia antes de la Primera Guerra Mundial, están todos esos objetos personales congelados en el tiempo en el lecho marino. Y bueno, ya para finalizar, he dejado el trabajo en esta fábrica de sumergibles y ahora estoy trabajando en este buque oceanográfico noruego, que de nuevo es este nuevo paradigma que os comentaba, donde un millonario, en este caso Kjell Inge Røkke, que es el hombre más rico de Noruega, ha decidido donar su fortuna para montar este barco, que será el buque oceanográfico más grande del mundo, 200 metros de eslora, 8 cubiertas, y la idea del plan de negocio es un poco ser Robin Hood. Es un barco que se alquilará durante 4 meses a los más ricos y con ese dinero se financiarán 8 meses de ciencia de forma gratuita para que universidades de todo el mundo puedan venir a hacer ciencia, eliminando ese umbral de entrada que muchas veces la gente dice, pues me gustaría hacer ciencia pero no me puedo pagar una expedición. Pues aquí la idea es que con las vacaciones de los ricos se puedan pagar las expediciones científicas y encontrar soluciones a los problemas de los océanos. Los objetivos de esta empresa son 3, es entender la sobrepesca, los microplásticos y el cambio climático. Entonces, a bordo de este pedazo barco va este sumergible, que se ha bautizado como Aurelia, no me preguntéis por qué, pero es el sumergible con el casco transparente que puede bajar más profundo del mundo. Este vehículo puede bajar a 2.300 metros de profundidad, con el factor tan bonito que es no tener una barrera óptica con el medio marino, porque el metacrilato tiene el mismo índice de refracción que el agua de mar, entonces una vez que se moja no lo ves, y de hecho muchos pasajeros se golpean cuando se levantan, quieren ver de más cerca y no se dan cuenta que tienes una barrera que te está separando del medio marino. Lo más bonito es que esto es bidireccional, entonces la vida marina también te ve como si no hubiera una barrera. Entonces tienes encuentros magníficos, como por ejemplo cuando filmamos el calamar gigante en las costas de Japón en 2015. El calamar lo atrajimos con un cebo, pero cuando vio que ahí había 3 humanos, se quedó 22 minutos mirándonos con un ojo, como sabréis, el ojo más grande del reino animal, ¿no? Un ojo más grande que mi cabeza, que te está mirando fijamente con el mismo interés que los humanos que están dentro están mirando al calamar. Es la primera vez en la historia que hay este encuentro entre 2 especies y donde se ve que el kraken mitológico es real y está ahí abajo. Por lo tanto, yo creo que el metacrilato es completamente transformador. Aquí en la foto no podéis apreciar bien el espesor del material. Aquí lo podéis apreciar mejor. Estamos hablando de casi medio metro de espesor de metacrilato, lo que lo hace la esfera más gruesa jamás construida, pero que desde dentro es ópticamente perfecto. Aquí veis, estoy pilotando en Maldivas y aquí está un compañero en otro sumergible y veis que no hay ningún tipo de barrera de pared que nos separe del exterior.
Y bueno, esta foto me gusta mostrarla porque aquí lo que hicimos en este sumergible, que es el que lleva las fotos de los sponsors, los logos y todo esto, bajamos a todos los miembros del gobierno de las Maldivas, absolutamente a todos los ministros de las Maldivas. Y yo creo que los sumergibles es la única máquina de transformación de personas que hemos inventado hasta ahora. Pero la persona que vuelve de una inmersión no es la misma persona que se montó en el vehículo. El poder ver el medio marino con esta libertad, el poder ver cómo se están comportando las especies en su hábitat natural y poder ver cómo nuestras actividades les están afectando, hace que vuelvas convertido en un embajador de los océanos. Y esto fue el mensaje bonito de esta expedición, donde la primera ministra de las Maldivas decidió grabar a 1000 metros de profundidad un discurso para Naciones Unidas pidiendo ayuda para proteger los océanos porque tenía el corazón roto de ver lo que pasa en realidad, no lo que le dicen los informes, son la estadística de si los peces suben o bajan, el poder ver cómo está de muerto el arrecife de coral o la cantidad de redes abandonadas que tienen en su país, pues hizo que se convirtiera en una embajadora de la protección de los océanos. Y bueno, pues con esto quiero terminar mi charla, con esta reflexión de cómo durante toda la historia de la humanidad prácticamente los océanos han estado en un segundo plano, han sido los grandes olvidados. De hecho, del Mediterráneo se dice muchas veces que fue el vertedero de Europa durante siglos, y sin embargo sabemos que la vida en la Tierra es imposible sin unos océanos sanos. Los océanos generan el oxígeno que respiramos, absorben el dióxido de carbono que exhalamos o que emitimos con nuestra actividad humana, son la base de nuestra alimentación, son la base de nuestra economía, como lo ha sido desde los fenicios a través del transporte marítimo, y sin embargo los estamos ahogando con microplásticos, con sobrepesca, con contaminación. Por lo tanto, si el siglo XX fue el siglo de la exploración espacial, yo creo que el principal resultado de la exploración espacial fue que aprendimos a observar la Tierra y darnos cuenta de lo que tenemos. Entonces espero sinceramente que el siglo XXI sea el siglo de los océanos, porque si no los protegemos, no habrá un siglo XXII para la humanidad. Y con esto acaba mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna duda del público. Está claro que los vehículos autónomos permiten cubrir mucho más campo de forma mucho más rápida. Estamos hablando que un vehículo autónomo puede cubrir 2 kilómetros cuadrados hora para mapear, mientras que los humanos bajando, pues es, un compañero mío siempre lo dice, como intentar estudiar la selva haciendo puenting desde un helicóptero, ¿no? Te tiras, miras durante 30 segundos y dices, creo que he visto un jaguar, pero no lo tengo muy claro. Son inmersiones puntuales. Entonces, para entender, para poder cartografiar los océanos, necesitamos los vehículos autónomos. Sin embargo, yo creo que el factor humano sigue siendo muy importante, que bajen humanos, que tengan sensaciones, que tengan emociones en el fondo del mar y que después las transmitan, que motiven a la siguiente generación a que haga cosas aún más importantes, y así es como evolucionamos, ¿no? Si no hubiéramos leído sobre Cristóbal Colón en la escuela, pues igual no hubiéramos soñado con navegar algún día. Al final necesitamos a humanos que hagan cosas. ¿Sí? Cartagena todavía no, y lo tengo pendiente, pero por el Mediterráneo sí que hemos hecho muchas en Malta, sobre todo en Baleares, incluso en los sumergibles que fabricábamos en Barcelona, pues se probaban en las aguas de Barcelona, y te puedes encontrar cosas realmente fascinantes en el Mediterráneo, desde historia hasta comportamiento de especies que no te esperabas encontrar. Pero bueno, eso es para otro día. Sí, sigue activo. Ahora parte del plan de negocio que tenía era venderlo al final de la expedición y ganarle dinero, lo cual hizo. Por eso es millonario, porque tiene este tipo de ideas tan buenas.
y ahora lo tiene otro millonario que también está montando sus expediciones. Al final, yo creo que es el paradigma del siglo XXI donde una persona particular tiene una capacidad que ningún gobierno del como podemos ver en el sector espacial con Elon Musk. Igual que hay corrientes en la superficie de los océanos, cuando vas bajando hay también corrientes, habría que estudiarlas antes de bajar por los efectos que puedan causar en los batiscafos o vais a ciegas. Es una buena pregunta. Al principio pensamos que podíamos medirlas y contrarrestarlas, pero una columna de agua tan grande, igual en los 2000 primeros metros tienes una corriente que va hacia el norte y después de los 2000 a los 4000 va hacia el este, y entonces al final decidimos ir a ciegas, caer donde caiga y después navegar por el fondo, ya como una referencia, porque si no gastábamos la batería intentando contrarrestar en el descenso y la siguiente capa de agua te llevaba a sentido contrario. Y para eso ponemos estas 3 balizas que os enseñaba en la foto. Entonces estas bajan unas 6 horas antes de la inversión y las ponemos haciendo un triángulo grande alrededor del punto donde queremos trabajar. Una vez que aterrizan y sabemos que están fijas, moviendo el barco, podemos interrogarla y pintar en el mapa exactamente donde aterrizó, porque como decíamos con las corrientes, no se puede predecir. Y una vez que sabes con exactitud dónde están esos 3 puntos, cuando el sumergible baja, los interroga y puedes trazar 3 círculos según el tiempo de vuelo de la señal y de vuelta a la baliza, y entonces sabes dónde estás. Más o menos. Porque te puedes imaginar la velocidad del sonido en una columna de agua varía tanto que al final es un más o menos 80 metros. Pero bueno, como el sonar tiene capacidad de ver hasta 100 metros, pues te acabas orientando un poco. Sí. Igual una profundidad mayor a que luego vas a trabajar, pero ¿cómo afecta, cómo medís el efecto del desastre que se puede producir del material por el número de posibles inversiones? Entiendo que eso también has hablado de efectos a una determinada cosa, bajando, una vez que vas aplastando una lata de Coca-Cola a un número determinado y sin servirle ya el elemento, ¿cómo medís ese impacto? Vale. Entiendo que usted sabe de estas cosas, es una pregunta muy buena. Las piezas metálicas están diseñadas para trabajar en un régimen muy elástico, muy lejos del límite plástico. Y además se hace cada 5 años una inspección quinquenal, se hacen ensayos no destructivos, ya no solo de la aparición de grietas, sino de la esfericidad de la esfera. Porque si hubiera un punto que pierde esfericidad, sería un punto de concentración de esfuerzos. La espuma sintáctica que está hecha con microesferas de helio, que es lo que nos da flotabilidad. El mayor riesgo que tiene es que con la presión se vayan rompiendo esas esferas y vaya absorbiendo agua, entonces